les va? Bienvenidos una vez más a otra edición del Espejo a través de la pantalla de Canal C. ¿Cómo están todos ustedes? Desde ya, muchas gracias por acompañarnos como lo hacen todas las semanas. Antes de venir, pensaba en preproducción, nunca antes, en estos 5 años prácticamente que estamos aquí a través de la pantalla de Canal C, siento que tenemos un espejo, un reflejo de la realidad pero tan fragmentado, ¿no? Y eso también lo hemos visto en las noticias de las últimas semanas, ¿no? Por allí los argentinos buscando un poquito de alegría en el Campeonato Mundial de Fútbol, de festejo o de aliciente para salir de las problemáticas. Al mismo tiempo hemos vivido en las últimas horas en nuestras pantallas el drama y la catástrofe que está viviendo Venezuela, que es desgarrador y conmocionante para todos nosotros que tanto queremos a esos pobladores y que tenemos tantos venezolanos aquí en Córdoba capital. Al mismo tiempo, noticias que hablan de mucho debate político, de corrupción, de impunidad, una de tirarse la pelota a otra, la salida de Adorni, un tema que se venía discutiendo hace 2 meses, también cuánto es de justa la justicia en cuanto a los hechos de corrupción de un lado y de otro. Mientras tanto vemos la pantalla y salimos de las pantallas y vemos la realidad en las calles de Córdoba fundamentalmente. Hablamos con la gente, hablamos con el ciudadano común, con el docente, con el kiosquero, con el de la despensa, y se vive esta situación que también se refleja en los números, de que las familias no están llegando fácilmente a fin de mes, no pueden tener una calidad de vida que desearían. Se me vino a la mente esta semana una frase de nuestra colega Ernestina, que estuvo aquí en el Espejo co-conduciendo, que dijo: llegar a fin de mes también es salud mental. Por eso se dio que pudiéramos invitar a esta profesional que vamos a tener en el próximo bloque, que es la directora de un proyecto, licenciada en psicología, Cecilia Berra, de la Universidad Nacional de Córdoba, que junto a otra profesional del área, Hachel Burjovic, lo dije bien, son psicólogas integrantes de un grupo de investigación de la UNC que han estado detrás de esto, ¿no? De la realidad social, del malestar social que hay hoy en Córdoba fundamentalmente, el malestar psicológico, ¿no? Con todos estos golpes, como decía Charly García, nos siguen pegando abajo, gente que por allí tiene que cerrar su pyme, su emprendimiento, su negocio, o se queda sin empleo, y este discurso de que, bueno, que hay ganadores y que hay perdedores, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde puede aguantar la psiquis de la población común este ajuste de cuerdas pero tan fuerte, ¿no? Cuando falta el dinero, cuando escasea el dinero, también empieza a afectar el clima social y la salud mental. Por eso los invito a ustedes a que se queden para este diálogo, para preguntarle a la licenciada Cecilia Berra cuáles son las conclusiones del estudio de investigación que han hecho en esta materia. Ya venimos. Segundo bloque de este espejo, no quiero hablar mucho para darle la palabra a quien sabe de esto, a la licenciada Cecilia Berra. Bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo, Cecilia. Gracias por la oportunidad de contar lo que estamos haciendo. Bueno, acá, según me mandó la universidad, estrés, angustia, dificultades para dormir o para concentrarse, aunque no siempre encajan en una enfermedad, impactan en la calidad de vida de muchas personas por la realidad social. Entonces ustedes con todo esto se pusieron a estudiar qué está pasando con la gente, ¿no? Sí, se trata de un estudio epidemiológico, es decir, esto de preguntarse por la salud de las personas, de la población, en este caso de la salud mental. Sí. Y efectivamente, sin pensar en esa cuestión dicotómica de sano a enfermo, ¿sí? Loco, no loco, sí, sino este malestar cotidiano que definimos como este conjunto de sentimientos, emociones, sensaciones,
que afectan el bienestar en la vida cotidiana. Claro. Y cómo eso se relaciona con las condiciones en las que vivimos, con las condiciones en que viven las personas, viven las familias, porque efectivamente nuestra hipótesis, que se confirma a través de los datos, es que el malestar refleja el mapa de la desigualdad social. ¿Sí? Esto quiere decir que mientras las condiciones de vida, implica condiciones de trabajo, nivel educativo, suficiencia de ingresos, es decir, en la medida en que esas condiciones de vida son más precarias en los sectores sociales con peores condiciones de vida, el malestar es mucho más alto que en los sectores medios y altos. Claro, sin duda. Yo creo que quienes somos cabeza de hogar, o sea, tenemos hijos, tenemos responsabilidades que asumimos en ese sentido, como el televidente, que muchos televidentes que nos están viendo, ¿no? Tenemos una serie de responsabilidades que parece que cada vez son más difíciles de cumplir, ¿no? Cuando tenés que pagar tus gastos, luz, gas, si tenés que alquilar, colegio de chicos, mantener la salud. Y hoy en este contexto de recorte que se viene haciendo como largo, la palabra recorte, yo vengo criticando en varios programas de que la palabra que menos importancia se le da es empleo, ¿no? Porque el empleo es lo que sustenta. ¿Qué tan importante es esa palabra dentro de la salud mental y el bienestar para ustedes? Claro, nosotros tomamos una media general para toda la población a partir de una muestra representativa de la ciudad de Córdoba, que además se hicieron las entrevistas domiciliarias, es decir, esto no fue un formulario que se completó por internet. Claro. O sea, nosotros fuimos a los domicilios, casi 900 domicilios, y entonces ahí tenemos una medida general. Y de esa medida general luego la miramos tomando grupos en función de los intereses. Hago toda esta introducción para decir que un interés era ver la condición del malestar en relación a la condición ocupacional. Claro. Entonces, una primera gran diferencia está entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen. O sea, estar ocupado o estar desocupado. Y entonces, ahí decimos que sobre una media de 23.6 es la media, es un número que en sí no dice mucho, pero sí después es un número relativo que sirve para comparar estas cosas. Resulta que después sobre ese 23 encontramos que la diferencia entre los ocupados y desocupados es de casi 10 puntos en términos de malestar. Entonces, ¿y qué otras variables así como determinantes? Termino de decir esto y vamos a las otras variables. Digo porque después resulta que el interior de los que tienen trabajo también hay una diferencia de casi 10 puntos entre los que tienen un trabajo precario, o sea, esto de la calidad del trabajo, y los que tienen un trabajo registrado, un trabajo en blanco. Entonces, es tan preocupante, digamos, se ve tan afectada la condición de las personas en términos de salud mental cuando estás desocupado, no tenés trabajo, como cuando tenés un trabajo precario, es decir, cuando no podés saber si vas a poder programar tus horarios, cuando no tener vacaciones, no poder desarrollar un proceso de, si estoy enfermo, tener que seguir trabajando o no tener cobertura si dejo de trabajar. Es decir, esas serían las condiciones de un trabajo en negro, un trabajo precario. El sobreempleo. Sí, porque siempre se habla en esos números duros, hablamos, digo, y hago mega culpa en esto, porque siempre decimos, bueno, este mes el límite de la pobreza, el límite de la indigencia, son una cosa fría, pero vos podés graficar mucho más finito el malestar social, digamos, ahí en situ a través de este trabajo, ¿no? Claro, entonces las otras variables con las que una también tiene mucho que ver con lo que decías cuando decís que sos madre, jefa de hogar, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero sí. Porque como variables nuevas, o sea, el nivel educativo, la ocupación, todas estas son variables que siempre nos sirven para hacer la descripción de la población con la que a la que estudiamos. Pero incorporamos en este estudio dos variables que son relativamente nuevas en cuanto a la trayectoria,
conceptual, trabajo, tareas de cuidado no remuneradas, es decir, en general a cargo de las mujeres, o sea, un montón de horas, un montón de trabajo, por lo que... Eso significa un desgaste adicional también, sin duda, fundamentalmente sin duda. a las mujeres. Bueno, ¿no? entonces eso también medimos. Medimos uso de redes sociales, que es otra cosa que tiene una trayectoria relativamente corta, si lo pensamos. ¿Y qué encontraron ahí con el impacto en el bienestar y malestar de redes psicológico? sociales? Sí. En un primer corte, nosotros hicimos un primer corte de análisis ahora en el mes de junio, así que son como primeros resultados. Lo que vemos, analizamos 3 cosas. Una es la intensidad del uso, es decir, cuánto tiempo. Otro es el tipo de uso, si activo o pasivo, en redes. Y otro es el tipo de experiencias que refieren las personas, si positivas o negativas. Y en realidad nos dimos con que, y esto vamos viendo que coincide con resultados de otros estudios, que más que la intensidad, o sea, más que cuántas horas estoy en las redes, más que si lo hago en forma activa o pasiva, el tipo de experiencias es lo que más impacta. Claro. Entonces las personas que refieren haber tenido experiencias negativas en las redes están muy por encima su malestar muy por encima de las personas que refieren haber tenido experiencias positivas en las redes. No sé si lo dije bien, o sea, las negativas tienen un malestar alto, las experiencias negativas, y las personas que refieren experiencias positivas tienen un malestar bajo, un bajo nivel de malestar. Claro, o sea, a algunos les viene bien y a otros les hace mal usar las redes, según el estudio. Pero en función de esto, o sea, está relacionado con esto que cómo se sienten tratadas las personas o cómo son afectadas, digamos, por las intervenciones en las redes. Claro, está bien. Porque tenemos la tendencia a decir esta sensación de aislamiento que hay, de ver tanto tiempo, ¿no es cierto? Y lo que estamos, bueno, después tenemos que hacer varios análisis que tienen que ver con las edades de las personas. Claro. El estudio es sobre población adulta a partir de los 18 años. Perfecto. Otra de las cosas que es importante dejar claro, que hay ciertas premisas y pilares que son fundamentales para el bienestar y la salud psicológica, ¿no? ¿Cómo ven ustedes y cómo han podido analizar cómo está la salud mental en general y si una persona tiene estos síntomas de estrés, de insomnio, de sobrepreocupación, de sobreexigencia, la adaptación a los cambios permanentes que tenemos en Argentina? Bueno, ¿qué rol el Estado, las instituciones, cómo estamos con eso, no? ¿Cómo estamos los argentinos que somos, además que necesitamos, somos uno de los países que más acudimos al psicólogo? Sí, uno de los pensamos de las utilidades, de las conclusiones del estudio, para una de las cosas que debiera poder ser útil es para hacer recomendaciones para las políticas públicas, en la medida en que pensamos en términos de salud de la población. Y en salud mental, lo que decimos es que el 73% de las personas tienen un nivel medio de malestar. Lo más común... El 75%, el 73%, más del 70%, sí. Tiene un nivel medio de malestar. Sí. Si pensamos, dividimos en bajo, medio, alto y muy alto. Un nivel medio de malestar, el 73% de la población. Un nivel alto y muy alto, el 15% de la población. 15% tiene un nivel muy alto de malestar. Y muy alto. Esos dos grupos... Te pregunto y hago hincapié en esto porque leyendo otra información que te decía fuera del micrófono, me llamó la atención que siempre hemos tenido muchas muertes por homicidio, muchas muertes por accidente de tránsito en la Argentina, pues somos malos conductores también en las rutas, pero también ha habido un salto importante en el número de suicidios de los argentinos. El estudio de ustedes tiene que ver específicamente con Córdoba. ¿Se encontraron con situaciones así que les llamaron la atención, muy extremas? Bueno, respecto al suicidio, el suicidio se mide de otra manera, claramente, porque ahí hay una cosa que es contundente, ¿no? O sea, hay un registro de muerte que entonces permite contar los casos, tener un número casi sin
casi sin fallas, casi sin falsos. En cambio, cuando esto que decía antes de la cantidad de gente que tiene un nivel medio de malestar y en relación a las políticas, todo se concentra en ese nivel alto y muy alto que representa el 15% de la población. O sea que hay un espectro muy alto de personas y hay un espectro muy alto de problemas que no tienen a lo mejor la gravedad y esa complejidad, pero sin embargo está muy distribuido en la población y no hay intervenciones que apunten a eso. Claro. ¿Sí? No hay resortes de contención en ese sentido en los aspectos psicológicos, ¿no? Entonces sí, cuando hay una crisis todo se concentra ahí. O cuando hay o sea una que hoy por catástrofe. hoy el que tiene mejores ingresos y puede pagar medicina privada, ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico a poder charlar sobre su malestar, tiene muchas más chances de cambiar la situación que el que no puede, porque el Estado hoy no está brindando resortes fuertes en ese sentido. Claro, si pensamos en términos de responsabilidad, las responsabilidades públicas, digamos que todas las personas debiéramos tener oportunidades para tramitar lo que nos pasa y eso en la medida en que efectivamente el Estado nos hace presente, hay grupos que a lo largo de la historia se han ido organizando para poner su tema en agenda y de esa manera ir consiguiendo cosas. Siempre decimos que probablemente el ejemplo paradigmático sea la lucha de las mujeres. Claro, ¿sí? Claro. Ir generando comunidad, ¿no? Siempre y esos encuentros. En la medida en que esto es algo tan, claro. tan común a todos y a todas, entonces eso poder realmente reconocerse en otras personas y entonces en esto que digo de la historia, lo que ha sido la organización de los sindicatos, que ahora está tan mal visto el trabajo, en blanco, digamos, el trabajo registrado con determinados beneficios, pero que tienen que ver con las condiciones, esto que decía, ¿no es cierto? Tener licencia, tener vacaciones, claro. Poder tomarse un día porque uno está enfermo. Bueno, todo eso también fue una conquista de personas que se organizaron por un problema en común. Yo creo que el debate en eso en cuanto a la reforma laboral también tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Porque el empleador siempre, los que vienen acá se quejan por la cantidad de los aportes previsionales, pero a la hora de jubilarse, los empleados, nadie sabe dónde fueron a parar los aportes previsionales de ninguna caja. Y eso es un drama y también es mala gestión de los estados y los distintos gobiernos, ¿no? Nacionales, provinciales, ¿no? No es un tema mío la organización claro, de los trabajadores, sí, pero sí. lo que sí sabemos es eso, que en las épocas en las que el trabajo fue valorado... hago hincapié en esto porque es importante lo que estás diciendo, que está perdiendo como mala fama el trabajo digno que decían nuestros abuelos. Tenés que conseguirte un trabajo digno, que era un trabajo digno, que te paguen, que te hagan los aportes, que te den las vacaciones. Bueno, ese trabajo digno hoy está teniendo mala fama, estás diciendo vos, porque es caro para el empleador. Entonces, bueno, hay que ver a dónde se va eso que lo hace caro, porque antes no era tan complicado tener un trabajo digno. Es otro debate que en otro momento podemos hablar. Sin duda, pero digo que hay una pero no es la responsabilidad del trabajador, no. a eso y cómo eso se va construyendo la concepción de la sociedad. Entonces, qué sé yo, hace 100 años las personas les parecía natural que las mujeres no fuéramos ciudadanas. Claro. Y eso ahora parece una aberración. Entonces, no, sí, totalmente, lo comparto porque además vengo de un valle, que es el Valle de Tras la Sierra, uno de los menos productivos de la provincia de Córdoba, donde yo he visto 80% desde hace 30 años del trabajo era en negro, o sea, informal, y de repente las personas que tenían un trabajo formal era un privilegio y el que reclamaba judicialmente era un traidor a la sociedad, digamos, se hacía un reclamo judicial por cuestiones laborales y a mí me llamó mucho la atención, pero ya está validado en algunos lugares que así sea. Acá en Córdoba, bueno, al ser una ciudad más productiva, vos entras a una fábrica, entras a una empresa e inmediatamente te ponían en blanco, ahora está costando cada vez más que eso suceda, ¿no? Sí, y que los se empleos respete. en el Estado. Claro, exactamente. También. Bueno, ¿qué podés recomendar para la gente que hoy la está pasando mal, que está angustiada,
que por allí no sabe dónde ir y su billetera no le da tanto como para ir a un centro privado y poder acudir o buscar esa oreja amorosa que tienen los profesionales recibidos de la UNC para poder encontrar una contención ante las problemáticas sociales actuales. Hay un recorrido antes de que uno se sienta. Para empezar, esto, reconocer que lo que me pasa puede ser que necesito ayuda. Claro. La primera cuestión es poder reconocer lo que me pasa, y lo que es muy importante es que podamos compartir con otros y con otras esto que me pasa, para poder también compartir cuáles fueron las estrategias. Muchas veces no hay a dónde ir a buscar ayuda. Claro. Es lo más frecuente. Aún teniendo obra social, es lo más frecuente. Puede ser también que no esté necesitando estrictamente una ayuda individual. Es importante la clínica, es importante la terapia. Claro. No estoy desvalorizando eso, por favor, que no se entienda mal. Claro. Sino que lo digo en función de estos números que daba antes. Claro. Que si lo pensamos en términos de la cantidad de gente a la que le pasan cosas y que lo primero que tiene son sus grupos próximos. Claro, exactamente. Buscar a otros o tratar de compartir con otros lo que me pasa para encontrar cosas en común, compartir estrategias, y entonces seguramente en esa posibilidad que en algún momento dijiste también de hablar de lo que me pasa, ya de alguna manera lo estoy tramitando. Generar comunidad, sin duda. Esto yo lo agrego de mi parte y lo veo, la diferencia entre la ciudad grande y las ciudades pequeñas o los pueblos, que también cuando tenemos estas situaciones de poco dinero y de pobreza, la ciudad grande también es mucho más adversa, porque es más difícil encontrar ese grupito de amigos de barrio, de vecino que te ayuda, que te contiene, o tu familia o lo que sea. En la ciudad grande, ¿viste? Es como que estamos todos tan apurados que el que tiene un problema no querés que te venga a traer el problema a vos. Esto es una apreciación, una observación mía de la sociedad, de poder ser un poco más empático y escuchar al que viene a traerte un problema. Sin embargo, los datos de apoyo social no dan que estemos tan solos. ¿Ah, sí? Una cosa es el apoyo emocional y otra cosa es el apoyo instrumental. El apoyo emocional, o sea, las personas cuentan con otras personas, lo que sí muchas veces no alcanza, y no alcanza muchas veces el apoyo instrumental porque efectivamente todos vamos estando cada vez más escasos de recursos. Pero de todos modos sigue siendo un recurso valioso el apoyo. En los pueblos más chicos puede pasar de que somos demasiado conocidos, entonces por ahí nos da alguna... O sea, es diferente la realidad, lo entiendo y no me pongo a hablar de eso ahora, pero si pensamos en la ciudad, hay chances. Hay chances. Bueno, entonces hay a buscar los afectos, ¿no? que tanto ayudan en la adversidad, de los amigos, de la gente que te quiere, y siempre un apoyo profesional en las situaciones difíciles es vital. Muchísimas gracias, Cecilia. A ustedes. Por el trabajo. Deseamos que sigan trabajando en esto porque nos parece vital, porque el bienestar sin duda que viene de adentro hacia afuera, pero el afuera también influye un montón, ¿no? Los contextos. Gracias por estar en el espejo. Bueno, gracias, Maris. Bueno, muy bien. Si ustedes quieren, también pueden entrar a las conclusiones de este estudio que está dentro de la página UN Ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí van a tener todos los detalles de los números, de las conclusiones que han sacado estas profesionales con respecto al bienestar o el malestar que estamos sintiendo los argentinos y cómo influyen los contextos. Bueno, esperemos que podamos estar mucho mejor. Y bueno, en esta semana los argentinos, digo yo, estamos buscando la endorfina ahí en el Campeonato Mundial de Fútbol. Pausa, ya venimos con el cierre del espejo. Importantísima esta charla, este estudio que teníamos en el bloque anterior. Espero que a ustedes les haya servido. Es muy importante también que nuestras clases políticas pongan el foco en la realidad y en el malestar o bienestar de los ciudadanos, que creo que para eso
han votado, que da la sensación, cuando uno hace el repaso, y lo vuelvo a decir porque ya lo dije en otras oportunidades, que las clases políticas siguen siendo castas, aunque digamos los discursos que digamos, y poco tienen que ver con la realidad del ciudadano común, de ese ciudadano que quiere tener, como dijimos, las necesidades básicas satisfechas y poder tener salud mental y un poco de paz y tranquilidad para poder tener plenitud y crecimiento en la Argentina. El empleo es importante, vamos a seguir reflejando la productividad y el empleo aquí en El Espejo porque yo estoy convencida de que es el camino que lleva el crecimiento a las familias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos como siempre dentro de 7 días aquí en la pantalla de Canal C, Canal 7 y 539 de Flow. Chau, chau, muchas gracias.